Ahí en la carita. Espera que se conecte. Habrá un invitado que participe en el video. A ver, dale, a ver si está conectado. No está el video. Bueno, vamos a dar inicio al vivo. A ver, vamos a esperar que se vaya sumando gente. Damos la bienvenida a los que van llegando. Hicimos un cambio. Inicio yo a esto, pero lo va a conducir Pica, que ahora se está por conectar. Bienvenidos a todos. Ahí está. Ahí estamos esperando a Pica, y ya se sumó. A ver, vamos Pica todavía. Bueno, Lo logramos. Dale nomás. Todo tuyo. bueno, esperemos que vayan contestando. Dale, dale. ¿Cómo andás, Ove? ¿Todo bien? Bien, che, bien, bien. Ahora lo resolvimos, por fin. Pero bueno, preparado para este rato de rugby. Así que vamos a disfrutarlo. Perfecto, perfecto. Bueno, esperemos que se vayan uniendo. Hola, Hugo. ¿A qué hora exacto era el encuentro? Arrancamos 18:30. Así que, si querés, vamos introduciendo un poco de a poquito en lo que vamos a charlar. Bueno, ahí está Gisela que un poco nos tiene que monitorear y ayudar. Bueno, Emilio, ahí está el Guille. Hola, Guille. Cuando vos me digas, Augusto, o a las y media, si querés, esperamos un poco más, arrancamos la charla. Dale, 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 tranquilo. Hola, Patam. Ahí está el presidente de la Unión también conectado. Así que, bueno, ya podemos en breve dar por iniciado. Podemos. Una vez que se conecten un poco más o cuando vos me digas, arrancamos. OB. Dale. Tengo la... No, también por ahí aprovechar y contarles que un poco la idea es, vamos, nosotros dos vamos a ir intercambiando, pero bueno, las preguntas que por ahí vayan surgiendo en la medida que avancen los temas, bueno, van a ser tenidas en cuenta, así que anímense a preguntar y bueno, esperemos poder cumplir con las preguntas que vayan surgiendo, pero bueno, también para que del otro lado tengan la expectativa de que también pueden interactuar de esa manera. Hola, José, querido, tanto tiempo. Bueno, pensemos que probamos, no sé, más de 10 veces hasta que la gente... Sí, tal cual. El doc, bueno, si te parece, OB,
Yo te digo cariñosamente Oveja, como Sí, obvio, dale. históricamente desde tu división, pero bueno, contarle un poco a la gente que vos formaste parte de nuestro staff en el CRAI en los años 2018 y 2019, ahora continuás en el 2020, pero con una novedad que la incorporación de un psicólogo deportivo como psicólogo deportivo, y ese es el motivo de la charla por la cual hoy estamos un poco acá en este vivo. Así que contanos un poco vos cómo fue la experiencia, digamos, de este terreno nuevo que es la cuestión psicológica dentro del rugby, cómo se dio tu llegada al club, al CRAI o a esta parte de, digamos, incorporar la psicología al rugby. Bien, bueno, primero que nada, la pregunta que vos me estás haciendo incluso podría ser al revés, porque bueno, de alguna manera todo esto inicia con alguien que te llama y te cuenta cuáles son las necesidades que ven desde el área, desde lo mental dentro del equipo o dentro de una institución, y bueno, y a partir de ahí poder charlar sobre qué uno le puede ofrecer. Con respecto a esto que vos me estabas diciendo, bueno, recibí en su momento el llamado del club, de CRAI, bueno, que es el club que también me formó como jugador y persona. Y bueno, a partir de ese llamado nos reunimos, bueno, con vos, con Antonio Traba y con Alejandro Capobianco. En ese momento ustedes eran los head coach del plantel superior. Y en ese momento fue un poco, más allá de lo que ustedes podían llegar a estar precisando, era escucharme a mí a ver qué les podía ofrecer yo a ustedes como psicólogo y en el aspecto específico de lo deportivo. Y bueno, y en esto se fue construyendo juntos, porque esta es una de las cosas que tiene el psicólogo dentro de esta área, que es construir junto, en este caso, con los entrenadores y con la institución también. Ningún trabajo que el profesional de la psicología quiera hacer se puede hacer solo y desde el lugar del psicólogo. Se tiene que hacer siempre por intermedio de los entrenadores y también de lo que la institución pueda brindar a partir de las necesidades que puedan ir apareciendo. Un poco ¿por qué? Porque podemos hablar de lo particular, que es el jugador, y cómo mejorar su condición mental para un entrenamiento, para un partido, para una semana de trabajo, pero también tenemos que hablar de cuestiones que son grupales, cuestiones que tienen que ver con lo motivacional, con cuestiones que tienen que ver con el armado de los entrenamientos y a qué apuntar en esos entrenamientos en función del objetivo que se tiene el fin de semana. Entonces digamos que prácticamente el profesional de la psicología se convierte en un auxiliar de aquellas cuestiones que tienen que ver con la planificación de los entrenadores, y en ese auxilio lo que hace es brindar el aporte de esta área. El psicólogo no impone, sino lo que hace es escuchar lo que los entrenadores proponen como metas, como objetivos, modalidades de trabajo, y a partir de ahí ir brindando herramientas desde la psicología para que esas metas o esos objetivos o esa planificación que se hace, bueno, se pueda comunicar bien, pueda llegar bien a los jugadores, se puedan tener en cuenta algunos detalles que a veces se deben de tener en cuenta para que los jugadores puedan tomar y recepcionar de manera adecuada lo que se les propone y convencerse, motivarse de que ese es el camino. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que la palabra sería que el psicólogo viene a auxiliar, viene a acompañar un proceso, brindando lo que sabe. Como un preparador físico se encarga de la parte física, que va a hacer que, bueno, va a acompañar el proceso que los entrenadores piden y entonces en base a eso va a preparar al equipo físicamente. Como para más o menos orientarlos a todos en a qué se hace referencia cuando hablamos del psicólogo dentro del área del deporte, ¿no? Bien. ¿Y qué porcentaje le asignarías vos, Augusto Oveja, a la parte mental dentro del rugby? Si tuvieras que definir un porcentaje. Bueno, mirá, vos sabés que el otro día estaba escuchando Yo sé que yo sé tu algún vivo de... yo sé tu respuesta, pero bueno, la gente no. Claro, bueno, dicen que lo mental es todo, digamos, que todo se puede superar a partir de
del convencimiento mental que uno pueda tener de poder hacer lo que se está proponiendo hacer. La realidad es que sí, la cabeza, como decimos vulgarmente, te puede jugar a favor o te puede jugar en contra. Pero, y esto lo hemos hablado nosotros un montón de veces, ¿no? Yo creo que lo que hay que evaluar son los procesos, y en esos procesos ver todo lo que se hizo para llegar a un objetivo, y después el resultado es azaroso, porque es un juego, es un deporte, y en el caso del rugby la pelotita puede entrar, digamos, por las H, o bien se puede apoyar detrás de la línea de cal. Entonces me parece a mí que si bien lo mental es un factor determinante, es un factor que es muy importante, también es un eslabón más dentro de la cadena inmensa de factores que entran en juego a la hora de la formación, de la preparación de un jugador para un partido o para un torneo. Así que en ese sentido, podemos decir, lo mental es importantísimo, hay que tenerlo en cuenta. Le podría hacer prensa a los psicólogos para que puedan contratar psicólogos en los clubes, pero la realidad también es que no depende del psicólogo los resultados, como no dependen del head coach, como no depende de un colaborador o de un preparador físico. Es un trabajo en equipo, donde cada uno aporta lo suyo. En el 2018, cuando bueno, nos acercaste la propuesta de colaborar con el plantel superior de CRAI, en este caso, no había muchos psicólogos deportivos en equipos de rugby. Yo creo que en estos años, me parece que en estos 2 años ha sido muy grande la evolución en ese sentido. ¿Qué dato tenés al respecto? ¿Cuántos psicólogos deportivos están abordando a los diferentes equipos en la Argentina? Bueno, empezamos, digamos, de atrás para adelante. Son pocos los equipos que tienen un profesional, un psicólogo, trabajando en el club. Digamos, no es grande en número. En ese sentido, implica lo siguiente, lo cual no quiere decir que esté bien o que esté mal, digamos, es simplemente sumar a alguien más a un equipo de trabajo, y que aporta algo que es importante y que por tal razón puede ser considerado como tal. El punto es también que se necesita un gran gesto de humildad, en el sentido de que quien te va a llamar o quien va a escuchar la propuesta que vos tenés, también tiene que dejarse ser, digamos, de alguna manera guiado o aconsejado o sugerido por lo que un profesional de la psicología te puede brindar. Acá en Argentina son pocos los equipos que tienen psicólogos. En Santa Fe, bueno, arrancamos nosotros. Tengo entendido que Santa Fe Rugby también sumó una colega para trabajar en el club, pero el resto de los equipos no están trabajando con profesionales de la psicología. Y me parece que hablamos tanto de la importancia de lo mental, hablamos tanto de la cabeza de los jugadores, de la cabeza de los entrenadores, de los equipos de trabajo, y sin embargo lo dejamos a merced, o esa mochila queda en manos del entrenador. Y es una mochila muy pesada y absurda, porque hay un montón de cosas que pueden ser derivadas a los distintos profesionales que trabajan dentro de un equipo de trabajo como un staff en un plantel superior. Pero bueno, en eso también implica, como entrenador, en el caso cuando compartimos equipo, implica también que el entrenador diga, bueno, yo llego hasta acá y esto, no, dale, manejalo vos, o decime de qué manera lo manejo yo, pero lo haces bajo la sugerencia de los que trabajan alrededor tuyo. Y eso es muy importante, y bueno, en esto sabemos, ¿no? A veces hay egos que no te dejan habilitar que ingresan nuevas figuras dentro de lo que es el equipo de trabajo. Lo cual, bueno, como decía antes, no está ni bien ni mal, pero bueno, si se adquiere, mejor. Ove, ¿cómo se pudo manejar hasta ahora y cómo se puede manejar en lo que venga la cabeza en esta pandemia, en este hecho tan extraordinario que nos pasó, bueno, a nivel país y en el mundo, ¿no? Pero desde el punto de vista del jugador y del entrenador, ¿no? ¿Cómo se pudo manejar, cómo se puede manejar la cabeza ante esta frustración de no estar en la cancha, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí, aparte, viste, esto se dio de manera tan repentina que incluso
Hola, En el Ernie. caso en caso de primera división, estábamos la semana previa al inicio del campeonato, donde se había hecho la pretemporada, donde se había trabajado fuerte para que donde todos los equipos del TRL estaban, digamos, a punto caramelo para poder iniciar el torneo. Esa misma semana, jueves, viernes, nada, se cortó todo, decretaron la cuarentena. Y bueno, y esto va por etapas. Hubo una primera etapa donde se creía que era poco el tiempo y entonces, bueno, los chicos se seguían entrenando a full y ahora lo siguen haciendo, pero yo creo que en este momento lo que sucede es que de alguna manera ya el tiempo que se lleva de cuarentena hace a que se hayan bajado las expectativas. Y eso es un factor a no perder de vista. ¿Qué es bajar las expectativas? Se entrena, se tiene el deseo de poder jugar, de poder que el torneo se lleve adelante, pero también se sabe que a lo mejor esto puede suceder y puede suceder, no se sabe si la semana que viene o más adelante. Entonces, en ese sentido, lo que se debe de trabajar es un poco lo que se está haciendo casi por sentido común en todos los clubes, ¿no? Mantener 2 o 3 estímulos semanales que tienen que ver con el entrenamiento físico, pero que al mismo tiempo tiene que ver con el encuentro. Ahora seguramente empieza la posibilidad de poder salir a correr y a entrenar de esa manera, o empezar a ir a los gimnasios cuando se habilite, y ese también va a ser, aunque sea con distanciamiento social, pero va a ser un punto de encuentro, y me parece que ahí el trabajo de los PF va a ser muy importante para motivar a los jugadores bueno, a no bajar los brazos y a que cuando nos digan, che, jugamos, podamos estar, a lo mejor no al 100%, porque no se pudo entrenar de la manera más adecuada, pero sí para poder entrar a la cancha y poder jugar el partido que todos quieren. Y en lo psicológico específicamente, yo creo que esto tiene que ver mucho con los objetivos que se planteen por parte del cuerpo de entrenadores, digamos. Es muy importante que los jugadores sepan que todo esto se está haciendo para que cuando esto arranque, la idea es poder lograr tal o cual objetivo. Y entonces uno lo que hace es trabajar en mientras tanto por ese objetivo, porque de alguna manera son los objetivos los que te van a terminar marcando si querés o no sumarte a lo que se está proponiendo. Entonces me parece que tiene que haber pautas claras de trabajo, pautas claras de metas y pautas claras de objetivos. Las metas, alguna vez lo hemos hablado, tiene que ver con esto de decir, bueno, por medio de estas metas, va a ser el camino igual metas, que vamos a cumplir tal o cual objetivo, que sería hasta donde nosotros queremos llegar. Bien. Y creo que ahí está la clave. Bien, pero debe ser muy difícil, de hecho lo he charlado con algunos de los chicos, ¿no? Trabajar la motivación, sobre todo en esta etapa. Muchos de los chicos, ante la incertidumbre el primer mes, lógicamente seguían un método de entrenamiento que después tuvieron que disminuir por una cuestión lógica, ¿no? De motivación, simplemente ante la incertidumbre de no saber cuándo puede volver el torneo. Lo mismo pasa con los entrenadores, con el staff. Digo, proyecto lo que nos pasa en CRAI a lo que les puede pasar a cualquier cuerpo técnico de la Unión, ¿no? En Galvez, en Esperanza, en Santa Fe, en Rafaela, deben estar desmotivados. Calculo que en este momento, ante la incertidumbre, debe ser así. Sí, y en ese sentido, ¿sabes qué, Pica? No hay que perder de vista eso que vos estás diciendo. Decir, bueno, me siento desmotivado, no tengo ganas, no quiero, busco la excusa para no hacerlo en el caso de un entrenamiento o de una reunión por Zoom del equipo. Digamos, en ese sentido, primero, identificar que eso está sucediendo y en ese punto decir, bueno, no está mal que eso pase, porque tiene que ver con esta etapa que estamos viviendo. Ahora, ahí es donde uno tiene que meterse como entrenador, en el caso de que no haya un profesional trabajando con el equipo, y decir, che, mirá, ¿por qué no te sumaste? Si era una simple charla donde íbamos a revisar tal o cual cosa, era un entrenamiento donde, bueno, nada, era para moverse. Entonces ahí el jugador mismo es el que va a presentar cuáles son los por qué no, y entonces ahí uno casi, digamos, esta es la invitación de usar la lógica y el sentido común, cuando no se es profesional en esta materia, de poder orientarlo hacia caminos, hacia objetivos que
que le permitan al otro decir, bueno, de alguna manera terminar negociando la participación en esos ámbitos. Entonces, me parece que lo importante es identificar que algo nos está pasando y en ese algo poder abordarlo desde lo que el otro está sintiendo. ¿Por qué está desmotivado? ¿Por qué no quiere participar? ¿Por qué no tiene ganas? Y ahí acompañarlo. Ahora igual, la medida que se flexibilice va a estar un poquito más suelto ese tema. Seguro. Ahí un poco a los saludos de la gente que está conectada. Josep Guardiola, Martín Gandola. Un saludo a Josep. Un saludo al pájaro Escuena, que está de España. El pájaro querido. El Ernie, que ahí creo que se quebró el Ernie, está medio melancólico. Nos escribe unas palabras. Y muchos otros que están saludando, Emilio Moreno, el presidente de la Unión, Patam. Bueno, tus amigos ovejas están acá siguiendo. Justito Galán, Justito querido, excelente, Justito, un genio. Vení para allí, acá. Ahí está. Juan y Müller, nuestro gran analista. Vení, acá está mi hijo. Bueno, Ove, siguiendo un poco con esto, con la charla, digamos, con respecto, enfocándonos un poco con los entrenadores, con los staff. Siempre he charlado mucho con vos en la etapa que me tocó estar en el staff del CRAI, y la verdad que hacías mucho hincapié y de alguna manera nos ayudaste mucho a nosotros, no sé si aprendimos, pero bueno, te escuchamos, con respecto a la comunicación. La comunicación la ves como un rol fundamental en esta etapa, en estos nuevos tiempos para el entrenador, para los staff, para establecer un nexo con los jugadores de manera mucho más afectiva o directa. Bueno, ¿qué pensás de la comunicación en general? Bueno, sí, la comunicación es algo fundamental, digamos. Hay axiomas de la psicología que dicen que es imposible no comunicar, o sea, todo lo que nosotros hacemos todo el tiempo tiene que ver con la comunicación, lo gestual, lo verbal, lo corporal. Y bueno, en ese sentido, y haciendo referencia un poco a lo que hemos podido trabajar y demás, en el club es muy importante. Hay un término que por ahí también les puede servir a los que están del otro lado, el hecho de investigar un poco sobre esto de la comunicación asertiva. No es algo difícil de leer y de encontrar en internet, pero tiene que ver con ser asertivos a la hora de transmitir. Que no va de la mano de algo, digamos, de tipo de feedback positivo, en el sentido de decir, bueno, las negociaciones o los intercambios que tengo llegan a acuerdos. No, tienen que ver con el hecho de decir lo que voy a transmitir, decirlo de una manera positiva, donde el otro lo pueda recepcionar con la intencionalidad que yo le estoy dando. Ya sea porque lo está retando, porque está haciendo algo que no corresponde, y entonces desde lo emocional, lo impulsivo, tu cara y tu cuerpo transmite algo con lo que no estás de acuerdo que ese jugador está haciendo, y el jugador lo debe entender de esa manera, como así también poder transmitir algo que tiene que ver justamente con lo positivo que está haciendo. En ese sentido, es fundamental tener en cuenta cómo se dice y qué se dice. Y es muy importante prepararnos para eso. Y en eso está el trabajo previo que se hace a los entrenamientos o a los partidos, que es no solo la planificación de lo que voy a entrenar o del esquema de juego la estrategia de juego que vamos a tener en el partido, sino cómo lo voy a decir, qué palabras voy a utilizar, dónde voy a poner el énfasis, dónde me voy a poner firme, a lo mejor con un gesto en el rostro que haga que los jugadores lo entiendan de la forma que yo deseo que lo entiendan, qué palabras voy a utilizar, cómo voy a manejar este partido, por ejemplo, en la previa, desde lo emocional, en el sentido de decir, bueno, ¿a dónde voy a apuntar para que eso sirva como motivación? A veces poner el dedo en lo emocional termina siendo un factor de motivación que hace que los jugadores salgan a la cancha con muchas más ganas de jugar el partido de la que trajeron desde casa. Entonces, bueno, en ese sentido, la comunicación, y en esto la comunicación asertiva, es, digamos, uno de los factores desde la teoría que son fundamentales para trabajar con los equipos. Con los entrenadores e incluso los jugadores entre jugadores, porque muchas veces, digamos, a veces hay cosas que no salen o hay actitudes que
que hacen que entre ellos pueda generar algún tipo de malentendido, o decir las cosas de una manera que no corresponde, y entonces, bueno, ahí esto es algo que necesita de estar presente. Por ejemplo, los capitanes a la hora de transmitir un mensaje a sus jugadores. No necesariamente la vehemencia hace a la transmisión del mensaje. A veces un mensaje tranquilo, pausado, pero justo da la posibilidad de que el equipo reaccione en el momento que tenga que reaccionar. Entonces, en eso es muy importante. Hoy, de hecho, la UAR está trabajando mucho con el tema de la comunicación, y entonces destacar lo positivo y fortalecer ese tipo de instancias de manera adecuada es el camino, digamos, un poco a seguir. Bien, pero esa comunicación, ¿cómo se puede trabajar y cómo pueden adaptarse las diversas generaciones que confluyen en un plantel? En este caso, cualquier plantel de la Unión Santafesina, tal vez con 50, 60, 80, 100 jugadores, dirigentes y entrenadores de diversas generaciones como vos les llamabas, generaciones X, Y, generación la Millennium, y la generación que viene, o los jugadores que van surgiendo y van subiendo al plantel superior, como la generación táctil. ¿Cómo puede uno adaptarse como entrenador o como cuerpo técnico a lograr una comunicación asertiva con las diversas generaciones que componen un plantel? Porque los mismos jugadores, vos tenés jugadores de diversas generaciones en un plantel, ¿no? De la táctil o de la Millennium, o de la X. Bueno, en esto vamos a introducir otra palabra que tiene que ver con la psicología, ¿no? Con esto que todos deben conocer, que es la empatía. El término empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro y desde el otro poder ver qué es lo que le está pasando, que es un poco el trabajo que hacemos nosotros. En este sentido, puntualmente, la empatía es la palabra que tiene que prevalecer a la hora de encontrarse con esos jugadores. Porque, como alguna vez hablamos, incluso hay distintas generaciones de jugadores. Cada generación de jugador fue formado y educado dentro del rugby y dentro de lo que tiene que ver con su educación cotidiana de una manera determinada. Y eso obviamente después se va a transmitir en la forma de, conformar un grupo. Cada uno va a querer imponer su modalidad dentro del grupo. Y es ahí donde entra en juego el rol del entrenador. En el rol del entrenador, que hace a entender que cada uno tiene una manera de pensar y de vivenciar el entrenamiento, el partido o el deporte incluso, de una manera específica, y desde ahí, comunicándolo de manera adecuada, poder hacer entender y que el otro pueda realmente comprender que lo que se le está pidiendo, lo que se le está exigiendo o lo que se le está a lo mejor sugiriendo es lo más adecuado en pos de lo que tenga que ver con un objetivo grupal o un objetivo individual. Pero acá la palabra que prevalecería sería la empatía, digamos, entender que el otro piensa, siente, vive de una manera determinada el entrenamiento, el partido, el rugby, y demás cosas de la vida cotidiana, y desde ahí poder ajustar lo que haya que ajustar. Y en esto, a lo mejor del otro lado pueden pensar, decir, pero entonces el entrenador tiene que ser medio psicólogo. Y hay variables de lo psicológico que tiene que manejar, o por lo menos tener alguien que lo pueda asesorar en este tipo de cosas. Porque justamente el entrenador es el que va a intervenir en eso. Ove, y antes algunos saludos ahí a Martincito Gallo, Gonza Carrasco, cuarentena 3, oveja 0 pone. Luli Fertonani, Luli, un abrazo grande a Luli que fue mamá, también Humberto Deré, están casi todos los amigos del club. Pero también otra gente, el Colo Martegani ahí, Colito querido. Obviamente si quieren hacer preguntas a la gente que está conectada en el vivo, hagan preguntas que se las vamos a leer al oveja. Sí, jugó Pico Mónaco, olvídate. Hablando un poco de eso que tanto charlamos cuando compartíamos staff, que era la empatía, ser un entrenador empático, ¿se nace o se hace? ¿Se trabaja? Bien. ¿O lo traes de la cuna? Mirá, si tuviéramos que poner porcentaje, yo te diría que se nace, pero también se puede trabajar. Es decir,
el hecho de que el entrenador pueda tener empatía con sus jugadores, y no solo con los jugadores, sino también con las necesidades del club, porque también un entrenador de primera división responde a los intereses que el club también tiene como objetivos para un torneo, o para sus jugadores y para el club. Entonces, en ese sentido, digamos, tiene que haber una predisposición de liderazgo en el entrenador, tiene que haber rasgos de liderazgo en el entrenador, para que esos rasgos de liderazgo después se puedan de alguna manera ir moldeando a las necesidades que puedan ir apareciendo, y ahí es donde puede aparecer esto de, bueno, se puede ir construyendo o se puede ir de alguna manera acomodando la personalidad de ese entrenador en pos de esto que estamos hablando ahora. Pero tiene que haber en la base, bueno, rasgos de liderazgos que tengan que ver con la posibilidad de liderar. Significa escuchar al otro, estar pendiente de lo que al otro le pasa, ser empático, ser solidario, ser el primero y el último, estar a disposición, tener siempre el mejor modo y la mejor manera para lo que sea que suceda. Y bueno, y todo esto implica un fuerte trabajo en lo personal para en algún momento no colapsar. Como vos decías, tenés a cargo como head coach, digamos, 50, 60 o más jugadores, y decís, bueno, ¿cómo hago con esta demanda? Bueno, para eso está el equipo, para eso hay entrenadores colaboradores, y en esto aparece el hecho de decir, bueno, saber delegar incluso en el momento que haya que delegar. Pero eso también se aprende, porque a lo mejor no está en mí ser un delegador, porque en realidad yo soy una persona que quiero controlar todo, pero yo tengo que entender también que en el delegar también estoy controlando, porque al quien le delego después le digo, che, pudiste hacer lo que te pedí, hiciste tal, esto otro, pudiste alcanzar. Entonces, y te aporto algo digamos, ahí que sí. Me parece que en el delegar y en el poder entender que sos un equipo como staff, también está un poco la humildad que uno pueda tener, ¿no? Porque aún Exacto. sabiendo de determinada faceta del juego, si uno tiene algún especialista y deposita su confianza en él, tiene que delegar también por una cuestión lógica de participación. Por ahí, en algunos casos, puede ser que el entrenador no sepa, que es absolutamente lógico, y haya un especialista, entonces la delegación casi es natural, ¿no? Pero después también se debe tratar de una cuestión de humildad, ¿no? O de egos. Sí, por eso, como te decía al principio, a veces también el hecho digamos, de tener un rol tan importante como el del head coach, a veces incluso a algunos que les toca cumplir con ese rol, lo deben sentir con muchísima presión, o sea, no solo porque a lo mejor es tu club y te delega semejante responsabilidad, pero esa presión tiene que ser algo en lo cual a vos te permita formar equipos y te permita delegar en otros ciertos trabajos y cierta construcción de lo que vos te estás planteando como objetivo. ¿Por qué? Porque si no, en algún momento el entrenador va a estallar, es inevitable, claro. Es mucha la responsabilidad, es mucha la presión y es mucho lo que tiene alrededor y a quien debe responder. Entonces, ahí es donde aparece la humildad de saber delegar, saber que a lo mejor hay un profesional de la psicología que te puede ayudar a trabajar tal o cual cosa con los jugadores, o incluso a lo mejor determinadas situaciones que se pueden llegar a ver, no sé, en lo grupal o en lo individual, el profesional de la psicología puede interceder y puede decir, bueno, déjame que yo voy a hacer una reunión con tal grupo y vamos a hablar de tal y tal cosa, déjame yo hablar con fulano y voy a ver qué le anda pasando, y en base a eso, y aparte también derribar un mito, ¿no? Por todo lo que se habla con un jugador o con un entrenador, siempre se comparte, digamos. El secreto profesional en esto está cuando el jugador hace terapia con el psicólogo. Bien. Individual. Si yo tengo que trabajar individualmente, pero como terapia con un jugador del club, eso sí queda en la intimidad nuestra. Pero si tiene que ver con un trabajo, con algo que yo estoy hablando con él,
para que él mejore alguna situación particular de entrenamiento o alguna destreza individual o alguna cosa que tenga que ver con lo grupal que él pueda aportar, se comparte y los entrenadores están al tanto, y los entrenadores saben de lo que se habló, el jugador sabe que el psicólogo habló con los entrenadores, o sea, perfecto. Porque justamente esto se construye, digamos. Oveja, algunas cosas. Hernán Olivera Lerni dice hace un rato, emocionalmente fue complejo y lo es, pero comparto con el Oveja siempre saber dónde estamos parados y qué queremos buscar, ¿no? Como grupo. El Pájaro Vascuénaga, un gran amigo que hemos compartido cancha varias veces, Pajarito querido, te pregunta, ahora se habla mucho de neurociencias, ¿esto está dentro de la psicología deportiva? ¿Es la herramienta del futuro? ¿Qué me pueden decir de este tema? Bien, bueno, también eso está bueno para hablar de algunas cosas que tienen que ver con el trabajo del psicólogo dentro de los equipos. La neurociencia es un área que no está, que tiene que ver con la neurología, es decir, los médicos que hacen neurología y se convierten en investigadores dentro de lo que es la neurociencia. La neurociencia lo que hace es puntualmente estudiar qué procesos se dan a nivel neurológicos en tal o cual situación. Es decir, un jugador que está bajo presión, ¿qué procesos neurológicos se dan? Es decir, se habla de lo biológico. Entonces, en base a ese estudio, nosotros vemos por medio de alguna técnica, por ejemplo, una técnica de relajación antes que un pateador patee a las H, cómo eso puede influir neurológicamente para que se relaje, se tranquilice y no haya tanta tensión nerviosa, tanta actividad cerebral en un momento de tensión como es, por ejemplo, patear a las H en un partido. Bien. Bueno, la neurociencia lo que hace es estudiar cómo funcionan las neuronas, la biología y cómo los aportes de la psicología en cuanto a herramientas pueden hacer que desciendan ansiedades, situaciones de estrés y demás. Bien. Yo creo que sí va a ser una herramienta del futuro, pero para eso se necesita que los profesionales de la psicología puedan trabajar en los clubes de una manera, digamos, distinta a la que por ahí se hace en el rugby, en este caso amateur, ¿no es cierto? Porque un poco para terminar de contestar la pregunta tiene que ver con que nosotros podemos entrenar por medio de la psicología mayor concentración en los jugadores. Nosotros podemos entrenar por medio de la psicología para que los jugadores puedan mejorar su actitud dentro de la cancha. Pero para eso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se entrena lunes, martes y jueves en el club? Bueno, pero el miércoles hay entrenamiento con el psicólogo. Bien. Entonces, un grupo de jugadores van a entrenar con herramientas de la psicología esos aspectos. Entonces, y ahí te pregunto eso implica una cosa tiempo. Con respecto a eso. Primero que mucho de lo que decís tiene que ver con esto de las destrezas mentales, que la UAR está trabajando también con protocolos y que podemos desmenuzar después algunas de las destrezas mentales y que influyen mucho en estas cuestiones que tienen que ver con las emociones del jugador, ¿no? Y por otro lado, esto de la fatiga psicológica, ¿no? Que nosotros lo vimos entrenando el club y que muchos entrenadores que nos estén mirando se les debe venir a la cabeza, a ver, ¿cómo puedo compatibilizar un club de una unión muy importante como Santa Fe en uno de los torneos más importantes del país, como el TRL, el segundo mejor del país, y exigirles a los jugadores que son amateurs una intensidad de entrenamiento casi muy similar a la que tienen los profesionales? Comienza a aparecer la figura de la fatiga psicológica. ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Cómo se puede abordar? Si en el futuro habrá que bajar un cambio en cuanto a las exigencias. Bueno, te dejo abierto. Bien, sí. Bueno, a ver, yo creo que incluso esto alguna vez lo hemos charlado en la mesa con el grupo de trabajo. Yo creo que
A ver, yo creo que bajarnos de esta intensidad de entrenamiento y de este pseudo profesionalismo, que yo creo que alguna vez dije que los jugadores acá se entrenan como si fueran profesionales, con la diferencia que no reciben una remuneración por lo que hacen, sino que al contrario ponen plata para jugar porque tienen que pagar su cuota societaria, su alimentación, su gimnasio y demás. Me parece que como está planteado el rugby a nivel Unión Argentina, vamos a ir camino a cada vez, digamos, exigirle más a jugadores que además de jugar al rugby estudian, trabajan, tienen familia y demás. Me parece que acá entra el punto de ser flexible. Yo creo que siempre me planteo que creo que hay dos clases de entrenador. Está el entrenador que dicen las cosas se hacen de la manera que yo digo y como yo digo, y el que no se adapta, no forma parte de este equipo. Y está el otro entrenador que busca la flexibilidad. Entonces yo creo que ahí empieza la etapa de negociación con los jugadores y con el equipo, que no tiene que ver esto con decir, bueno, hay jugadores que le permitimos que tal día no vayan a entrenar, pero sí a lo mejor si aparece alguna eventualidad de la vida cotidiana del jugador, poder contemplarlo. Entonces cuando el jugador ve que a lo mejor si tiene un examen, en el caso que estudie, el día después de práctica y está nervioso o no llega y necesita faltar ese día de entrenamiento, del otro lado el entrenador le va a decir en tanto y en cuanto esto a vos te sirva para que te vaya bien mañana, buenísimo, pero si no, venía a entrenar. Entonces yo creo que esta metáfora sirve como para entender qué significa la flexibilización en ese sentido, y que es algo que se va a tener que poner en práctica, porque las generaciones de jugadores que vienen van a solicitar eso, digamos, porque todo lo que implica, lo vemos en los adolescentes, ¿no? Todo lo que implica compromisos, responsabilidades, horarios, rutinas y demás, no todos están dispuestos a poder cumplirlo. Y me parece que en lo flexible, viste que dice que se doble pero que no se quiebre, ahí va a estar la clave para los entrenadores en cuanto a poder seguir motivando a los jugadores, poder seguir cumpliendo objetivos y también de alguna manera no quedar del lado de, bueno, las cosas se hacen como yo digo y listo. Digamos, me parece que la etapa que estamos entrando es un rugby sumamente profesional, equipos cada vez más entrenados y cuerpos de entrenadores que sean equipos de trabajo donde cada uno aporte lo suyo y que el jugador pueda tener en cada uno de los que forman parte del equipo de trabajo una persona con la cual se sienta acompañada, se sienta escuchada, y me parece que hay mucho también esto de la contención a los jugadores en lo personal para también no sentir este tipo de presiones. Bueno, ahí el Pache acaba de cantar un gol en el FIFA, se ve que es un gol. Lo tuve que callar. Bien. Bueno, acá Gonza Carrasco pregunta si, volviendo a la neurociencia, si es un área que se puede medir o actúa el jugador de distintas formas ante distintos escenarios. En realidad, como medir se puede medir. Los que hacen esto, con lo que practican la neurociencia y la aplican al deporte, sí, lo miden como digamos, con electrodos conectados en el cuerpo, en el cerebro, y lo exigen al jugador a determinadas situaciones, y en base a eso, bueno, nada, aparecen las mediciones. Ahora, en lo que tiene que ver en lo cotidiano, es decir, en un entrenamiento en el club, o bien en un campo de juego, no tenemos cómo medirlo cuantitativamente. Sí, lo que podemos hacer es plantear si se quiere, una planilla de observación cualitativa, en donde nosotros, en base a lo que vamos observando, después la podamos completar. Claro. A veces está bueno que esta misma planilla no la complete uno solo, sino que se comparta entre otros para ver las distintas miradas y ver dónde están los puntos de acuerdo, digamos. Pero cuantitativamente se hace, pero dentro, digamos, de lo que sería entre cuatro paredes. Pero cuantitativamente no se puede medir lo neurológico dentro del campo de juego. Bueno, ahí parece que el Barcelona metió el cuarto porque el Pachi gritó, mi hijo, el cuarto gol con todo y se debe haber escuchado del otro lado. Hola Pochita Foradini, la Pocha, un crack, jugador de Santa Fe Rugby. A ver, Gallito pregunta, Martín Gallo,
si hay un consejo para los entrenadores de cómo acompañar y estimular a los jugadores en lo que va a venir y en la incertidumbre si se va a jugar o no. Un poco lo que hablamos hoy, Oveja. Ujú. Sí, y en eso podría agregar esto, ¿no? Yo creo que en el momento, que es lo que le pasa a todos los que de a poco pudieron empezar a trabajar y pudieron estar habilitados a salir de su casa, cuando habiliten a poder tener un entrenamiento en un club o bien jugar un partido, digamos, quédense tranquilos todos, que la misma ganas de a lo mejor de salir de su casa y van a tener los jugadores el día que tengan que jugar. Yo creo que lo que va a haber que hacer es administrar esa motivación para que los primeros minutos de partido no sean una locura, porque si hay algo que va a suceder es que los que puedan jugar van a entrar con tantas ganas que va a desconcentrar esas ganas. Así que me parece que tiene que ver con la administración también de ese nuevo momento. Pero, insisto, en esto está lo que hablábamos, ¿no? El hecho de conocer al jugador y desde ese conocimiento del jugador poder acompañarlo. Lo cual no es una tarea fácil, pero bueno, el que ocupa el rol lo tiene que hacer si quiere transmitir mensajes y que esos mensajes puedan después permitan cumplir objetivos, digamos. Oveja, pasando un poco a lo que son las destrezas mentales para desmenuzarlas, si tenemos tiempo, yo no me sale a mí cuánto tiempo nos quedan, te debe salir a vos, por la duda que se nos corte de un momento para otro, pero Dale. te pregunto, algo que a mí siempre me dio vueltas en la cabeza en el momento que me tocó ser head coach, junto con Elmer, que es un amigo, con el enano, es la cuestión del estrés. No solamente el estrés del jugador en sus diversas formas, sino también del entrenador, ¿no? Y sobre todo en la figura de todo el cuerpo técnico, pero sobre todo en la figura del head coach. ¿Cómo se puede manejar el estrés? ¿Cómo se puede manejar para que no sea para que no repercuta de manera negativa en el entrenador, en ese líder o en ese jugador, en sus diversas facetas, ¿no? Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ahí enganchamos. En esto yo creo que hay como hay dos instancias. Una instancia tiene que ver con poder delegar a otros situaciones que puedan llegar a ser X. ¿Qué quiere decir? De situaciones conflictivas, decir, mira, hablalo vos, porque yo sé que si hablo se me va a salir la cadena y no vamos a lograr el objetivo, que es que él pueda ver lo que está haciendo y lo pueda hacer de otra manera. Esa es una, delegar. Y lo otro tiene que ver también con el hecho de cómo yo me tomo las responsabilidades, y acá aparece una palabra que es la autoexigencia que tiene cada uno para hacer lo que hace cotidianamente. Es decir, nosotros cuando tenemos que hacer algo nos autoexigimos que las cosas salgan bien. Bueno, ahí hay que poner en juego también cuestiones que tienen que ver con variables que no dependan de uno. Uno puede ser que por un lado haya factores que yo puedo controlar y otros factores que yo no pueda controlar. Yo no puedo controlar lo que el jugador va a hacer. Yo le puedo sugerir, le puedo mostrar, le puedo enseñar, le puedo explicar, lo puedo acompañar, pero hay un punto en el cual el jugador va a tomar una decisión. Y en esa decisión está la respuesta que el jugador va a tener a lo que yo le dije. Entonces, ahí la decisión es del otro, y es el otro el que decidió hacer lo que está haciendo o pensar lo que yo le dije de la forma que, lo está pensando. Entonces ahí yo ya no me hago responsable de lo que está pasando en el otro. Sí, una vez que pase la situación y demás, puedo retomarlo en algún momento, pero yo no me tengo que hacer responsable del otro. Y, como te decía antes, saber delegar. Delegar es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces uno no se ve expuesto a todo el tiempo. Y este es un factor muy importante, porque hay cosas que lo puede manejar el psicólogo, pero lo puede manejar el preparador físico, lo puede manejar un kinesiólogo en ese ámbito. Entonces yo creo que ahí uno empieza como a relajar determinadas tensiones o determinadas situaciones. Bien, perfecto. Bueno, el Barça ganó 6-1. Terminó el partido del Paso. Y las emociones del jugador, los miedos,
las ansiedades, influyen en el jugador. ¿Cómo podemos hacer para que no influyan de manera negativa en el jugador a la hora de patear una conversión clave, de hacer un 2-1 muy importante, de realizar un pase, de pasar un rack, de un montón de cuestiones, de saltar en line, de coordinar el tiro, lo que sea, acciones del juego? ¿Cómo podemos hacer? Porque realmente se sabe que influyen, y ahí nos introducimos en el término de las destrezas mentales. ¿Cómo podemos hacer para que no interfieran negativamente? Cuando te pregunto cómo podemos hacer, me refiero a técnicas de relajación, meditación. ¿Se pueden incorporar ese tipo de cosas o qué visión tenés? Bueno, en ese sentido, ahí ya nombraste alguna, digamos, como técnica podríamos decir el entrenamiento, digamos, la automatización de los movimientos, la automatización de la preparación de las ejecuciones, ese es uno. Ya por lo menos te da una seguridad de que haciendo esto, por lo general, hace que yo pueda convertir o bien pueda lanzar la pelota de manera adecuada. Bien, eso después, es la repetición del entrenamiento de una determinada destreza. Bien. Exacto. Eso por un lado. Después, la visualización de lo que estás haciendo. Exacto. Bien. Después visualizarlo. ¿Qué quiere decir? Cuando vos no lo estás haciendo, primero lo haces en tu cabeza y después lo ejecutás. Bien. Entonces esa visualización previa hace que vos ya de alguna manera estés mandando información a tu cerebro que lo que vas a hacer lo vas a hacer de tal o cual manera. Te paro. Visualización es pensar el partido, ¿no? Exacto. Pensar el partido, pensar cómo voy a tirar la pelota en este line. Bien. Pensar en qué momento, en qué punto de relajación voy a patear o voy a iniciar la carrera para patear, y entonces con eso me aseguro que por lo general el porcentaje de efectividad me da positivo si hago eso. Después lo que tiene que ver con las ceremonias de la ejecución, es decir, ir haciendo esos pasos previos para que cuando llegue el momento de ejecución yo ya llegue de alguna manera predispuesto a hacerlo y hacerlo de la manera que habitualmente hace que salga de manera adecuada. Bien. Y después tiene que estar en juego algo que es esto que vos decías también, el hecho de la relajación. A veces no nos da el tiempo en un partido de poder respirar determinada cantidad de veces para bajar tensiones y que eso nos deje pensar y ejecutar de manera adecuada, pero sí en las caminatas previas a una ejecución, en un momento donde el partido se para o un entrenamiento se para, cuando el entrenador habla en un entrenamiento, esos son momentos en donde uno debe de respirar, debe de focalizar en lo que se está haciendo y desde ahí volver a iniciar, digamos, un poco con estos 2 o 3 tips, digamos, como bien básicos, pero que a priori, digamos, son útiles para lo que vos me estabas preguntando. Perfecto. Ahí el Ernie dice que te enfoques también no solo en el plantel superior, si podés, sino en las divisiones inferiores. Y otras 2 cuestiones que tienen que ver con las destrezas mentales, que para mí son muy importantes, por eso quería que vos me des tu visión. Una, la confianza. La confianza, ¿cómo se puede manejar la confianza que un entrenador le puede dar a un jugador? ¿Cuándo el entrenador le quita la confianza al jugador? ¿Cómo puede manejarse eso? Porque son cuestiones que pasan bastante a menudo. Entonces, ¿se trabaja con la asistencia del psicólogo? ¿Es algo que se puede mejorar? ¿Es algo que se puede charlar? ¿Cómo lo ves? Bueno, en eso algo que vos estás diciendo tiene que ver con el hecho de cómo nosotros transmitimos lo que hacemos como entrenadores o como parte de un equipo de trabajo. Es muy fácil destruir, si se quiere, a un jugador, con lo difícil que es construirlo, digamos. Y en esto me parece que hay que hacer hincapié en poder siempre que el jugador está haciendo, o lo positivo que el jugador está logrando, o lo positivo que el jugador se está esforzando, o lo positivo de el reconocer que el jugador está pudiendo con algo que antes no lo estaba pudiendo.
Y me parece que en eso, por ahí insisto, mal utilizado, pero digo esto, ¿no? Lo positivo todo el tiempo, porque es desde ese lugar donde se posibilita que el reconocimiento dé a el seguir construyendo a ese jugador. Porque de lo contrario es muy fácil marcar lo que no se hace bien, lo que no se ejecutó de manera adecuada, lo que no se escuchó de la manera que yo quería, lo que no fue tomado como yo quería que fuese tomado, y entonces ahí hace que el jugador automáticamente en realidad es el entrenador el que se cierra, y entonces el jugador tampoco va a buscar abrirse y de alguna manera hacer caso a lo que el entrenador le está brindando. Entonces me parece que tiene que ver justamente con esto, con lo positivo por delante del resto de lo que se pueda intercambiar con el jugador. Y ahí... y en esto por ahí, sí. No, y ahí, a ver, yo te agrego algo también por la experiencia, ¿no? Que uno va construyendo. La empatía es fundamental con esto de la confianza. La empatía y tal vez la frontalidad, ¿no? Siempre uno cuando pone en la balanza a veces tiene cosas en el debe y seguramente no puede dejar contentos a todos los jugadores que entrena, ¿no? Pero si uno logra construir esa frontalidad o tener esa empatía para charlar con el jugador, más allá que el jugador lo pueda entender o no, de alguna manera es un peso que se saca el entrenador. Exacto. Se lo dijo y bueno, y después el jugador lo tomará bien, lo tomará mal, pero creo que la frontalidad y la empatía tienen que ver con eso, ¿no? Exacto. Y en esto también por ahí que Ernie nos invitaba a trasladarlo también a los más chicos, digamos. En esto también entender que detrás del jugador y de las cosas que le van pasando o que van sintiendo, bueno, también hay un entorno. Y ese entorno también juega a favor o juega en contra. Como ese tema es bastante amplio, el entorno del jugador y cómo beneficia o no para el deporte, una de las cosas que nosotros podemos tener en cuenta tiene que ver con, en el caso de los más chicos, el hecho de darle participación en cuanto a lo que tiene que ver con la formación no solo de los entrenadores, sino también del acompañamiento que hacen cada una de las familias a los jugadores. Entonces, si nosotros en una instancia de juvenil o de infantiles podemos trabajar con los padres para que como familia acompañen el proceso de formación de sus hijos por medio del deporte, y a los entrenadores para que también entiendan ese proceso y entonces puedan acompañar a ese futuro jugador que hoy es un niño o es un adolescente, cuando llega a la etapa de adulto, este tipo de cosas que nosotros estamos hablando, que tienen que ver con la empatía, con el destacar lo positivo, con comunicar de manera asertiva y demás, es como que todo eso hace que esté todo un poquito más aceitado y sea digamos, menos complicado poder hacerlo. Entonces, pero sí, son la humildad, la empatía, el liderazgo, la solidaridad, el dejarse de lado para poner al equipo por sobre lo que es la figura del entrenador. Creo que son el trabajo en equipo, claramente. Me parece que son las variables que entran en juego para que un entrenador pueda llevar adelante su idea y que de alguna manera, bueno, después los resultados dirán, pero los objetivos puedan decirse que se alcanzaron en alguna medida, digamos. ¿Crees que se puede ser, hablando del grupo y de algo que nos desvela a la mayoría de los entrenadores, que es la cohesión del grupo, lograr la cohesión del grupo, ¿crees que se puede lograr, ser exitoso o lograr éxitos sin lograr la cohesión de grupos? Y por el contrario, aún teniendo una cohesión de grupo importante, podés no lograr los objetivos, claramente. ¿Qué visión tenés de eso, de la cohesión de grupos? Del grupo. Y mirá, la estadística debe decir que todo grupo cohesionado logra objetivos y cumple con crece, digamos, lo que se propone al principio. Bien. Ahora, las individualidades a veces, y se ven en todo el deporte, a veces afloran y te hacen ganar partidos. Claro. Pero esa individualidad, si no está acompañada por la cohesión de un equipo,
es muy difícil que siempre esté presente como para que siempre esa individualidad te saque adelante. Eso no va a suceder. Bien. Por eso es tan importante el tema de trabajar lo grupal dentro del equipo de rugby, ¿no es cierto? Y ahí entran a jugar los liderazgos, ¿no? Pica, escuchá, quedan 25 segundos, Bueno, así que vamos cerrando. Saludamos. Ahí me avisaron. Muchas gracias así que a la saludamos. Santafesina, a todos los que se conectaron. Quedará pendiente otra charla. Gracias, Oveja. Saludos a todos. Bueno, gracias, Pica, por acompañar y bueno, lo podemos hacer. Abrazo. Adiós.